Yo les voy a hablar de del tema de reinserción social y las cárceles en nuestro país. Dice Eduardo Galeano que la sociedad se divide en 2, en indignos y en indignados. Y les voy a contar un poquito. No sé si han escuchado, seguramente sí, porque es como la narrativa conocida de que las cárceles están llenas de todas estas personas que son malas, de los más malos, de las más malas, que si son hombres son asesinos seriales, son los sicarios, son los narcos, que si son mujeres seguramente cometieron un crimen pasional. Pues esta narrativa se aleja muchísimo de la realidad. Les voy a contar un poquito de mi historia. Cuando yo tenía 16 años aproximadamente, secuestraron al que era como mi abuelo en ese momento. Y el secuestro en esos días fueron 3 semanas en los que, pues, deshizo a mi familia, ¿no? Porque no sabíamos absolutamente nada de él, si estaba vivo, si había muerto, no sabíamos nada. Y y al final pasaron 3 semanas, él ya no la contó, y después de esas 3 semanas que yo vi en la televisión por primera vez a la secuestradora y a los secuestradores, vi que ella era una sola mujer, tenía 25 años, y los demás eran muy jóvenes, incluso había un menor de edad. Y cuando los vi, dije: "Híjole, es que esto, o sea, como, ¿por qué está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué alguien le hace tanto daño a alguien más, a una familia entera? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué?". Y yo no me dejaba de hacer estas preguntas. Pasaron unos años y tuve la oportunidad de visitar una cárcel, porque yo quería entender por qué alguien cometía un delito y por qué alguien le hacía tanto daño a alguien más. Y a partir de esto entro por primera vez, visito una cárcel de mujeres y en esta cárcel con lo que me encontré fue con una realidad que está muy alejada de lo que nos hacen ver. Era una cárcel de mujeres aquí en Ciudad de México muy distinta a lo que era en ese entonces. Eh, y yo veía en unos pasillos a mujeres tiradas, drogándose, a niños jugando, normalizando la violencia, normalizando las drogas, normalizando el encierro. Y y dije: "Híjole, ¿cómo? ¿Esto es justicia? O sea, estamos mandando aquí a las personas creyendo que esto es justicia". Y de repente llegamos con una organización y nos encontramos con una mujer que ella estaba de manera injusta en prisión. Y cuando la vi y le dijimos: "Vamos a atender tu caso, vas a quedar libre", ella se tiró al piso en un mar de lágrimas, y cuando vi eso y vi como todo el contexto, dije: "Esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida". Les voy a platicar de unos datos. La población penitenciaria en el país hoy está cerca de los 230,000 personas privadas de la libertad. El 40% de las personas, o sea, cerca de 100,000 personas están ahí sin una sentencia. ¿Y qué quiere decir que estén ahí tantas personas sin una sentencia? Que ni siquiera se les ha comprobado la comisión de un delito y están esperando a ser escuchados, a que un abogado, una abogada, un defensor llegue a atender su caso y puedan tener, pues, por lo menos un juicio justo, ¿no? Que ya sea que sí fueron responsables, que tengan una sentencia o que dejen de estar ahí. En los últimos años ha crecido la población penitenciaria y lo no nada positivo, diría yo, es que hemos usado la cárcel como la única solución para resolver nuestros problemas sociales. Y tanta cárcel, tantas penas, tantas personas ahí adentro no se ha traducido en vivir en un México más seguro, ni más justo, ni se ha traducido tampoco en erradicar la violencia contra todas nosotras. Que si desde nuestros feminismos exigimos que se creen nuevos delitos, que se abra la prisión preventiva para X otro delito, que aumenten las penas para el feminicidio, para las violaciones, no se ha traducido en que deje de suceder. Y yo creo también que viendo todo el contexto de las cárceles en nuestro país, pues cuando volteas a ver
¿De dónde vienen estas personas? ¿Cómo viven estas personas allá adentro? Pues te das cuenta de que muchas veces fueron la falta de oportunidades que tuvieron desde mucho antes y que ahora en prisión pues menos las van a tener, sin tomar en cuenta también la gran cifra negra de la impunidad. ¿No? Que cuántas personas, ok, hay tantas personas que sí son responsables, que están pagando un delito en prisión, pero cuántas están afuera que compran la justicia y que son los verdaderos violentadores en nuestro país y los que más daño nos hacen, pero como tienen poder y tienen dinero, pues ni siquiera van a pisar jamás la cárcel. Y más allá de estos datos de los 230,000 personas, del 40% que no tienen una sentencia, de que el 95% son hombres, el 5% son mujeres, más allá de eso, creo que hay que escuchar las historias, porque detrás de esas cifras hay seres humanos con historias de muchísimo dolor. Al acercarnos con personas privadas de la libertad, con sus familiares, con las niñas y los niños que nacen y viven en prisión, con adolescentes en conflicto con la ley, nos podemos encontrar con historias desgarradoras y crudas, pero también con historias con el resquicio y esperanza de ser y hacer lo mejor. Y así es como nace La Bola. La Bola es una asociación civil que nace como una iniciativa de llevar la salud mental a todas estas personas privadas de la libertad. Erróneamente yo pensaba, y como muchos pensamos como sociedad, que el problema de la violencia y de la delincuencia tiene que ver con que la persona está mal, no con que estamos generando una sociedad y contextos y estructuras que permiten que exista los distintos tipos de violencia y que exista también la delincuencia. Y entonces, pues nace así, ¿no? A ver, vamos a llevar la salud mental para que exista este bienestar emocional y demás. Así nace La Bola. Y cuando nos topamos ahí con pared dando talleres en cárceles de máxima seguridad, nos encontramos también con realidades muy, muy complicadas, porque la verdad es que quienes están ahí, como lo decía, son personas pobres, son personas que con anterioridad fueron marginadas, fueron excluidas y que hoy en día siguen así y que mañana van a salir y que mañana van a salir al mismo contexto que los llevó de alguna manera u otra a cometer algún delito o alguna violencia contra otra persona. Y por eso creo que en la cárcel no se hace justicia, porque yo creo que la justicia debería ser mucho antes, la justicia debería ser social, la justicia debería ser comunitaria y preventiva. Por ejemplo, les voy a contar un caso así que no es aislado. Estábamos dando estos talleres de salud mental que después los empezamos a ver como de, ok, esto tiene que ser mucho más social y comunitario, tenemos que trabajar con el contexto también de las personas y con nuestro propio contexto. Y había un cuate que yo admiré mucho y que lo sigo admirando, nada más que ya no sé su paradero, pero en ese momento él tenía un avance brutal, o sea, le estaba echando muchísimas ganas a su crecimiento personal, quería buscar otro tipo de oportunidades y de verdad, o sea, fueron semanas así que yo decía, wow, el crecimiento de él, o sea, era como un ejemplo para el grupo, invitaba a los demás a participar y era como el más puntual y de repente vi que en las sesiones empezaba a llegar tarde y a mí me llamó mucho la atención eso. Y cuando le pregunté, oye, ¿por qué estás llegando tarde? Y me dijo, no, pues es que ando trabajando. Y bueno, paréntesis, en esa cárcel solo trabajaban 20 personas de 700 y en esas 20 personas no estaba él. Y cuando me dijo, trabajando, dije, achis, pues si tú no trabajas. Me dijo, claro que sí, sí trabajo. Y yo, ¿y en qué trabajas? Y me dice, ya sabes, llamadas. Y dije, no puede ser. No, hombre, no, no, no. Y aquí estamos apoyando a las personas que están cometiendo delitos y que tanto daño nos hacen en nuestro país. No, eso me pasó por la mente. Y luego y le dije, no, ¿sabes qué? A ver, estás ocupando el espacio de alguien que seguramente sí quiere salir adelante, así que te voy a pedir, por favor, que te retires y te vayas y le cedas tu lugar a ese alguien más. Y me dijo, a ver, güera, a ver, a ver, no estás entendiendo aquí. O sea, yo tengo que mantener a mi familia allá afuera. Sí o sí les tengo que mandar dinero. Mi esposa y mis hijos dependen de mí. Y el centro, la única oportunidad laboral que me da es hacer llamadas por teléfono. Yo le tengo que dar tantos miles de pesos al custodio y otra parte se la manda a mi familia. Y yo dije, híjole,
No, pues me quedé cuadrada, ¿no? Pues sí, quédate y analicemos entonces aquí las cosas. Y por eso también creo que no se hace justicia en prisión, porque adentro, por ejemplo, otro dato, 1 de cada 3 cárceles tiene cogobierno o autogobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que el crimen organizado o grupos delictivos son quienes tienen el mando ahí adentro, son las autoridades de los penales. Por ejemplo, hace no mucho, Ciudad Juárez, Zacatecas, Cieneguillas, estamos también con un antecedente de Topo Chico, no sé si lo escucharon por ahí. Y todas esas cárceles no es como de que hay una en 1 millón, no, no, son aproximadamente 100 cárceles que están así en nuestro país, de casi 300 que son. Entonces, creo que si estamos pensando que alguien comete un delito y que yo soy víctima de ese delito y que quiero denunciar para que se vaya a la cárcel y ahí que se quede, ¿no? Y ahí ya se hizo justicia, nos quedamos hasta ahí, pero no estamos viendo qué sucede detrás de todas esas rejas, no estamos viendo quiénes llegan ahí realmente y cuáles son esas estructuras y esas causas que generan la violencia y que generan la inseguridad y la delincuencia. Y entonces, frente a todo esto y la corrupción, y cuando entras a una cárcel, no sé si aquí alguien ha visitado alguna cárcel. Bueno, o sea, y si eres familiar, por ejemplo, tienes que pagar, si vives ahí, tienes que pagar para todo, es corrupción. Entonces, frente a todos estos monstruos, en la bola dijimos, ok, no se tiene que tratar solo de salud mental, sino también de capacitación para el empleo y no como desde arriba a abajo yo te voy a enseñar qué hacer, sino más bien cuáles son tus habilidades. Imagínense, una vez uno me dijo que estábamos pintando haciendo una actividad de mindfulness y él agarró un pincel y estaba pintando y le estaba quedando muy padre su pintura. Le dije, oye, qué padre te está quedando. Me dijo, ¿en serio? Y yo, sí. Y me llamó la atención cómo él se sacó de onda, así como diciéndome, como, ¿por qué me dices eso? Me dijo, es la primera vez que agarro un pincel. O sea, que él me dijo, yo estaba pensando que antes agarré un arma que un pincel. Y esa frase se me quedó también muy grabada, ¿no? O sea, él agarró un arma antes, él mató a alguien antes de agarrar un pincel. ¿Y cuántos niños y cuántas niñas hoy y adolescentes hoy no están agarrando un arma y no las estamos volteando a ver? Porque preferimos como seres humanos, es nuestra naturaleza, huir del dolor. Pero yo creo que es necesario voltear a ver el dolor, voltear a ver todos estos lugares, escuchar sus historias, escuchar ese dolor y hacernos corresponsables, porque aunque las cárceles las veamos como lejanas, aunque estos contextos, estos barrios los veamos lejanos, no están nada lejanos a nosotros. Y dicen por ahí que todas y todos nosotros nacemos con un pie adentro de la cárcel, entonces pues más vale poner atención a todo esto antes de pues cualquier tragedia, ¿no? Y bueno, y regresando al tema, en la bola creamos programas de salud mental, de capacitación para el empleo según las habilidades y aptitudes de cada quien. Creamos programas de cultura y también llevamos donaciones como de primera necesidad a los centros penitenciarios. Hemos tenido incidencia aquí en Ciudad de México, en Estado de México, en Morelos, en Guerrero y en Zacatecas. Creo que hablaban hace ratito de la politización. Yo creo, dicen, hay activistas que dicen, no, es que no hay que politizar el tema de las cárceles, no hay que politizar la seguridad. Yo creo que en nuestras relaciones todas son políticas. Todas son políticas. Y entonces, si empezamos a politizar lo que sucede adentro de las cárceles, si empezamos a politizar qué es lo que sucede con todas las personas que están ahí adentro, que antes de que estuvieran ahí y cuando salen, ¿qué estamos haciendo como sociedad para hacernos corresponsables? Porque dice Paola Zavala, dice que la línea entre víctima y victimario es bien delgadita y en esa línea bien delgadita cabemos todas y todos nosotros. Entonces, yo creo más bien, si no nos queremos compadecer, si no queremos ser empáticos, si no queremos tener como ese cuidado con las personas que cometieron un delito o que están en prisión, yo creo que sí nos corresponde más bien como voltearlas a ver y por un tema de que nos conviene a todas y a todos nosotros voltear a ver lo que sucede en las cárceles en nuestro país. Y bueno, también
pienso y los invito porque me dicen: "Oye, pero ¿y cómo podemos apoyar?". Yo la verdad es que no quiero ir a la cárcel, yo no tengo el corazón para ir a la cárcel, yo no quiero tratar con las personas ahí, no por un estigma, sino porque de verdad me duele mucho. Y claro, a mí yo, por ejemplo, yo no puedo tratar con animalitos y con niños chiquitos. O sea, yo en la cárcel aprendí que las niñas y los niños que nacen y viven en prisión, de verdad, qué bueno que hay organizaciones y qué bueno que hay personas que se dedican a eso, porque yo mi corazón no me da. Sí me da para tratar con las personas que ya cometieron un delito o que no, que son inocentes, pero para eso no me da. Y hay personas que no les da tampoco para tratar de manera directa con las personas que están en prisión. Pero sí podemos. Decían también que en la mesa podemos empezar a politizar distintas pláticas, ¿no? Que en la cocina, mientras estamos picando la cebolla, podemos empezar a tratar distintos temas. Y yo creo que en esos contextos, en esos momentos con nuestras familias, con nuestros amigos, con colegas y demás, yo creo que podemos empezar a hablar de reinserción social y de inclusión social, porque dicen reinserción social y en primer lugar ni siquiera estuvieron alguna vez insertados en la sociedad. Y entonces hablemos de inserción social, de inclusión social y también politicemos todo esto, dejemos de exigir penas más grandes. O sea, de verdad, de verdad, y lo firmo con sangre, o sea, de verdad que ninguna persona que sí ha cometido un delito me ha dicho como, híjole, no, la verdad es que me lo pensé porque leí el Código Penal. O sea, no existe. O sea, de verdad, no sirve de absolutamente nada aumentar el delito de feminicidio de 40 a 60 años o las violaciones de tal a tal o crear leyes como, o sea, con todo respeto, la ley Olimpia, porque ninguna persona que está ahí adentro dijo, yo me sabía el Código Penal y yo me sabía las leyes. O sea, creo que sí hay que sancionar, pero ver desde dónde sancionamos, desde el castigo, desde la venganza o desde una oportunidad de aprendizaje, y no solo para la persona que cometió un delito, sino también para nosotras y nosotros como sociedad. Y quiero dejar una reflexión de una activista que admiro mucho, que es Angela Davis, y ella dice, ¿cuánto de transformador hay en mandar a alguien que ha cometido violencia hacia una mujer a una institución, o sea, a la cárcel, que produce y reproduce la violencia? Entonces, quedémonos con eso, quedémonos con imaginar otro mundo posible. Decía Galeano también eso, ¿no? Que imaginemos, y decían también aquí las mujeres, imaginemos otro mundo posible, imaginemos que podemos caminar hacia allá, hacia un mundo donde no existan las cárceles, y no como sinónimo de impunidad, sino como sinónimo de justicia social. Muchas gracias.